cuál es el problema de investigación específicamente y a partir de exponer cuál es el problema de investigación, hay que exponer la metodología y finalmente la bibliografía que van a usar. Tengo que hacerles un esquema, ¿okay? Ya les subí la taxonomía de Bloom para que vieran cómo se construyen, cuáles son los verbos rectores para construir objetivos, que eso es importante, ahí está en el sitio. ¿Qué más les subí? ¿Qué más les tenía que subir? Yo creo que eso, ¿no? No más. Y lo otro que me interesa, bueno, después un protocolo va en la bibliografía y ya. Eso es lo que lleva un proyecto de investigación. Y me interesa que lo sepan construir para que sepan hacer una investigación. No quiere decir que para todo van a hacer un proyecto de investigación, pero si saben hacer ese esquema y lo saben mentalmente, cualquier cosa que vayan a construir investigativamente pueden usar el mismo esquema para esclarecer qué van a hacer. Claro, cuando uno lee y lee y lee sobre un tema, va a cambiar muchas veces lo que pensó inicialmente. Y se va a cambiar varias veces, etcétera. Y también en estos momentos, y esto es en función de la tarea final de esta clase, de esta unidad, ustedes tienen que, ustedes tienen que, van a tener que entregar un protocolo de investigación bien hecho. Por supuesto, los protocolos no son individuales completamente, los voy a revisar y van a tener el esquema que les voy a poner, se los tengo que poner en la página web para que vean el esquema de lo que quiero que expongan. Los rubros, ¿no? Los parámetros, los rubros. No hacerlo, sino solo entregar el protocolo, ¿vale? Eso lo hacemos esta semana. ¿Cuándo se acaban las clases? La semana que viene ya, ¿no? ¿O qué? Pues sí, porque el martes ya sería el último día del 26. No, no. Esta semana tenemos clase y la que viene también. Sí, Ah, entonces la que viene vamos a... Ya, es que pensé que ya... No, el 26 ya no vamos a dar más clases. Mira, ya está grabando, no me di cuenta cuando empezó a grabar. Es que lo puse y estaba hablando y no dimos más nada. Gracias, Justiniane. Sí, la semana que viene lo que vamos a hacer es, las dos clases van a ser también prácticas de cómo buscar información, ¿vale? El tema de las bibliotecas, el tema de... De hecho, estaría bien que ustedes trajeran también lo que saben, a ver, porque aquí en estos momentos hay tanta información que justamente lo que está pasando es que uno se pierde con la búsqueda de información y no sabe cuál es la información más certera que necesita, ¿entiendes? Entonces esto es importante, que ustedes como que sepan depurar y sepan saber dónde se busca. Entonces martes y jueves vamos a dedicar a eso y voy a ver si nos queda algo más así pendiente por hacer y ya, y cerramos la clase. El 26 no vamos a dar ya clases. Ya esa semana tómenla para hacer su protocolo como tarea final. Tengo que subirles los exámenes, tienen que hacer los exámenes, tienen que hacer el proyecto y esa va a ser la evaluación. Estas tres evaluaciones, ¿vale? Eh, de hecho, hay un periodo de exámenes, ¿no? Que nos mandaron por correo, que es de qué fecha, ¿la saben? Es como creo que es a partir del 26 son como 15 días, ¿no? De los exámenes finales, profesora, es Sí, del 27 al 2 de febrero es la primera vuelta y del 3 de febrero al 8 de febrero es la segunda vuelta. bueno, ustedes van a tener abiertos todos los exámenes en ese periodo de tiempo, ¿no? Y lo van a poder hacer sí. como ustedes deseen, ¿vale? Incluyendo Digo, el el día tiempo que de la deseen. segunda vuelta, profesora. Sí, sí, Ah, vale, sí. gracias.
Ivonne, sí, 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 Ivonne, desde que, que empiezan los exámenes. A ver, tienen una primera y una segunda vuelta. Les estoy poniendo los dos exámenes. Les estoy haciendo la evaluación, que se hacía en todo el curso, se la estoy poniendo al final, ¿no? Entonces, ¿qué día ustedes tienen que entregar todo? Tenemos que ponernos de acuerdo. Tengo que ver, porque como no pusieron día fijo, no sé qué día tengo yo que subir calificaciones. ¿De qué fecha me dijiste, Raciel? ¿Qué fecha? ¿27? Del 27 ¿Al? de enero al 2 de febrero es la primera vuelta. Y del 3 de febrero al 8 de febrero es la segunda vuelta. Y de hecho, el inicio del nuevo semestre es el 15 de febrero. Ok. Bueno, los exámenes van a estar abiertos hasta el 8 de febrero, ¿vale? Y el trabajo final el trabajo este final lo vamos a entregar en la segunda vuelta. ¿Tienen exámenes en las dos vueltas ustedes? ¿Ya tienen exámenes? ¿Ya les dijeron? ¿O no? No, por el A momento no. mí sí ya me dijeron los exámenes que tengo, o sea, la En algunas materias ya. Es que en aparte algunas depende, ¿no? materias Todavía igual. de si nos faltan al final o no. Es que depende mucho del profesor. Yo también ya tengo exámenes. Por eso estoy preguntando qué día les pusieron exámenes. ¿Qué días? En la segunda vuelta. No, no los escucho, ¿eh? A mí por el momento no me han avisado de un examen de finales. A mí tampoco. No, a mí tampoco. Vale. Yo sí tengo final, pero lo tengo el 28 de enero. O sea, ya la segunda vuelta pues la cuadraría el profesor después de la primera vuelta, supongo. Ustedes van a tener los dos exámenes en la primera vuelta. Va a estar abierto desde el 27 hasta el 2. ¿Vale? Voy a Vale. apuntar. Exámenes. Son los exámenes de las dos primeras unidades. 1 y 2. Exámenes unidad 1 y 2 del 27 de enero al 2 de febrero, ¿vale? ¿Es así? ¿Es así, Raciel? Van a tener todo Sí, del profesora. 27 de enero al 2 de febrero para hacer los exámenes, los dos exámenes. A ver, son dos exámenes entre comillas, se los puedo poner en uno solo, no pasa nada, es un examen. ¿Sí se entiende? Está dividido en dos partes para que esté mejor ubicado en temas y temáticas y que vean las clases y eso. ¿Sí? ¿Capichi? Es un examen. La segunda vuelta sería el trabajo. Y va a ser, y lo van a entregar el, eh, el lunes 8. La entrega del trabajo va a estar habilitada como un archivo adjunto en la página de Moodle. Los dos exámenes también van a estar abiertos. Si alguien quiere Profesora, subir las cosas antes, dígase el trabajo la entrega un protocolo de investigación. Espérate, un momentito, déjame terminar. La entrega del trabajo, a ver, déjenme apuntarlo una vez. El 8 es hasta las 12 de la noche y lo que tienen que hacer es entregar el proyecto de investigación, ¿vale? Un protocolo de investigación, que es lo que estamos haciendo ahora. Entonces, ¿Ya lo vamos a entregar desarrollado, profesora? ¿Con todos los puntos? claro, el 8, claro. ¿Y qué día Y cuando solamente vamos a seguir como la metodología que íbamos a seguir? estamos construyendo la hora en las clases, es lo que estamos haciendo.
¿Sí? ¿Sí entendiste, Anaília? Sí, gracias. Estaba apagado el micrófono, perdón. Y es lo que estamos construyendo ahora y lo que estamos aprendiendo a hacer. Y ya lo que vas a hacer, ese esquema va a estar puesto en el sistema de Moodle completo como trabajo final, ¿vale? Y entonces se van a promediar las 3 calificaciones y, por supuesto, la exposición, los que expusieron, se le va a sumar todas las exposiciones, los que no expusieron no se les suma nada, y más las asistencias, participación, etcétera, y ya, ahí está la calificación final. Entonces, vuelvo y repito, la primera semana vamos a hacer un examen, la segunda semana el trabajo. Dime, Abril. Sí, maestra, tenía una pregunta respecto o sea, tenemos que hacer las 2 vueltas en este caso. A ver, Abril, si tú quieres, si ustedes quieren, no hacemos ninguna vuelta y yo les pongo todo a hacer en la semana del 26. No entienden, ¿verdad? Ustedes no entienden cómo estamos calificando. Ustedes tienen 3 unidades a calificar. Calificar es lo que les da la calificación, no es un tema de vueltas. Les he dado todo el tiempo para que estén tranquilos y puedan hacer sus Profesora. trabajos, puedan hacer todo, no es un tema de vueltas. Ustedes tienen derecho a 2 vueltas, yo te estoy poniendo las fechas en la primera y la segunda vuelta. Anaída. Ok. Sí, nada más no había entendido, gracias. Ay, pero estaba trabando un poco. No la escuché bien. Repito, en la semana del 27 al día 1 van a ser los 2 exámenes, al día 2, ¿no? Sí, Y dijo en al la 2. semana, y el 8 van a subir el trabajo. ¿Está bien? ¿Y nuestra calificación final nos la va a dar o ya la veríamos reflejada en el sistema? La calificación final se promedia y se las pongo ahí mismo en el sistema. No, en el sistema de la UNAM no, en el Moodle. Ahí está, va a estar puesta. Porque tengo que calificarles el trabajo. En la calificación de los exámenes las vas a tener ahí. La vas a tener ahí, sin ningún problema. La vas a ver. Pero la final la tengo que promediar, tengo que hacer la calificación del trabajo y ahí mismo se las voy a poner al lado. Ustedes les mando un mensajito, ya están las calificaciones, las van a poder ver ahí. ¿Está bien? ¿Qué más? ¿Algo más? Profe, y si pues no pasamos los 2 exámenes, ¿cuál sería la vuelta final? O sea, se supone que si no pasamos los 2 exámenes parciales, entonces, Le voy a tener reservado un examen. Tienes 2 exámenes parciales y un trabajo. Le voy a tener reservado un examen que tendrías que hacer el día. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Teniendo en cuenta que ustedes quieren sus 2 vueltas, vamos a hacer lo siguiente. Van a tener que hacer los exámenes y el trabajo en la primera semana. Es decir, todo lo van a tener que hacer entre el 27 y el 2. ¿Vale? El que no pase va a tener que hacer un examen general de conocimientos del 2 al 8. El que no pase, el que no apruebe. O sea que la entrega del trabajo ya no va a ser el 8. No, porque me están pidiendo segunda vuelta. Entonces, si me están pidiendo segunda vuelta, yo se las doy. Es su derecho. ¿Se entiende o no se entiende? Vuelvo y repito. Y si nos agrada más sin segunda vuelta. Bueno, es que lo que estoy diciendo, pero si hay gente que no tiene. Si es así, si no apruebas, yo tengo que calificar el 9, pero ya se acabó la segunda vuelta. Entonces, yo te voy a calificar en un día, te puedo calificar en un día, pero ya no hay tiempo. ¿Sí me entienden? Entonces, si ustedes tienen derecho a primera y segunda vuelta, todo habría que hacerlo antes del día 2, sería la evaluación ordinaria. La segunda vuelta sería del 2 al 8 y es un examen general de conocimientos, de todo. Es decir, el que no apruebe, el que quiera hacer el examen, a lo mejor nadie lo sucede, a lo mejor sí le sucede a varios o a varias. Lo siento.
Lo siento mucho. Ustedes digan. Ustedes digan. O Yo el digo Profa, que A ver, ¿lo podemos someter a votación? Es que, bueno, a mí me gusta más la idea de tener un poco más de tiempo para hacer el trabajo que la idea de tener una segunda vuelta. por eso, pero es un derecho que ustedes tienen y eso lo estoy grabando porque después no quiero historia, ¿entiendes? Ya me ha pasado con estudiantes que hacen de las suyas porque no salen bien en los exámenes y después dicen, no, hicieron la segunda vuelta. Porque sí lo hacen, sí lo hacen. Y lo que es un hecho es que si yo te estoy dando todo el tiempo del mundo, hasta el 8 bueno, si no, es que está muy apretado en tiempos, entonces también valoren qué podemos hacer. Yo no tengo ningún problema, lo que nos pongamos de acuerdo. Lo que no puede ser es que yo me vaya de los términos que la universidad ajustó. ¿Está bien? Entonces véanlo ustedes, pero hoy es el último día de clase, ¿no? No, ¿qué día? No, es la semana que viene, no, me equivoqué, disculpe. Mañana es el último día de la UASM. Vale, entonces ustedes lo discuten y me dicen, primera opción, los dos exámenes hasta el día 2 y, y el 8 el trabajo. Los que no aprueben, pues tendrían un examen general de conocimientos de todo, incluyendo las preguntas metodológicas de esta tercera unidad. Esta tercera unidad habría que leer los textos que les puse. Y ese examen tendrían por lo menos unas 30 preguntas de todo el curso. ¿Está bien? Profesora, perdón, ¿podría repetirlo? Es que se me trabó, ya no entendí. Bueno, chicos, ahí se ponen de acuerdo. Vamos a la clase. Es que ya lo he dicho muchas veces. Profesora, es que usted Eh, se está trabando muchísimo. Creo que es su internet y no se escucha cuando habla para acá. ay, mm, a ver, ¿se escucha? Mm. ¿Se escucha? Sí, Sí. Sí, sí se escucha. A ver, déjame ponerlo. A ver, estoy poniendo un... ¿Se escucha bien? Yo sí Hola, la sí, hola. escucho. profesora. El internet me dice que está bien. Sí, ya se escucha mejor, profesora. Estoy intentando poner un... Ah, ya, a ver, aquí ya. Bueno, a ver, repito. Tenemos 15 días de exámenes. Ustedes tienen derecho a una primera y una segunda vuelta. En la primera vuelta podrían hacer las evaluaciones. ¿Cuál es la evaluación de este curso? Un examen de 20 preguntas de las dos primeras unidades y un trabajo. Esa es la evaluación del curso. La tienen que hacer todos porque no han hecho ninguno. ¿Sí? La segunda vuelta, si alguien no aprueba, pues tendría que hacer un examen general de conocimientos, que sería mucho más amplio, ¿no? E incluiría un examen de la tercera unidad también.
No incluiría solo la primera y la segunda como examen, sino la tercera. ¿Está bien? Entonces, ese habría que hacerlo en la segunda vuelta. ¿Está bien? Entonces tenemos que ponernos de acuerdo con las fechas, porque tenemos solo del 27 al 2, ¿no, Raciel? Y del 2 al 8 o al 9. ¿Es del 2 al 9? ¿Me confirmas? Es del 3 de febrero al 8 de febrero. Ah, La segunda vuelta. Del 3 de febrero. Ajá, déjame ponerlo acá. Entonces, ustedes elijan fechas. Elijan, sí, del 27 al, por ejemplo, al 5, ¿qué van a hacer? El 27 al 5 pueden hacer todo. Y el que no apruebe, porque es que yo tengo que calificar los exámenes. Lo que diga los trabajos. Entonces, para saber si alguien no aprobó, yo les tengo que dar la calificación. Y para darles la calificación, me tienen que dar un espacio de calificación. ¿Sí se entiende o no se entiende? Sí. Sí. Bueno, entonces, puede ser de esta manera. Ustedes entregan hasta el 5 y el 9, que es el último día de la segunda vuelta, tendrían el examen general de conocimiento de los que reprueben. Puede ser así. Pero entonces al 5 habría que hacer los 2 exámenes y el trabajo. ¿Se entiende? Porque necesito calificar, pues. O sea que el examen estará abierto desde el 27 hasta el 5. Los exámenes son 2. Bueno, si quieres, 2, 1 partido a la mitad. Y el 5 se entrega el trabajo. ¿Sí? Sí. Entonces los exámenes son 2 en 1. Que sí. Exacto, gracias. ¿Ya entendieron o no entendieron? ¿O siguen sin entender? A ver, Sí, quiten todo. Del 27, les estoy dando más tiempo. Al 5, hacen la evaluación ordinaria. Vamos a llamarle así. ¿Qué cosa es la evaluación ordinaria? Van a hacer 2 exámenes y un trabajo de un proyecto de investigación. ¿Sí? Sí. Y en la segunda vuelta va a ser el día 9. Y el día 9, el que repruebe, el que no apruebe, va a tener que hacer un examen general de conocimientos. ¿Ya? Va a ser así. Sí. ¿Dudas? No. No, profesora, sí está bien, gracias. Yair, ¿Mande, profesora? ¿entendiste? Ahora está Sí, mejor. profesora. Sí, una duda rápida. ¿El trabajo nada únicamente va a ser el 5 o si yo tengo posibilidad de realizarlo antes que los exámenes lo puedo? Todo va a estar abierto para que lo hagas a partir del 27. Ah, ok, muchas Cuando gracias. quieras. A partir del 27 todo va a estar abierto. Exámenes y trabajos. Y el trabajo. Para que ustedes suban del 27 al 5, hagan los exámenes y el trabajo. Y los que reprueben pueden hacer el examen general de conocimiento del curso el día 9, que es el último día, ¿verdad, Raciel? ¿Es el último día el 9?
No, es el día 8, profesor. 8 de Ah, febrero. me tienes loca y ya lo había apuntado el 8, después lo apunté el 9. Entonces tiene que ser el 8. Tiene que ser el 8. Tiene que ser el último día. Yo no me puedo pasar de las fechas. Va, el 8. De todas maneras, se los voy a poner en el Moodles. ¿Vale? Bueno, vamos a la clase. Está bueno ya. Que, a ver, pestaña. Mm. Bien, aquí están. Díganme si ven el documento. Sí. Bueno, empezamos, Yulisa. Yulisa está en la clase. Sí, profesora, aquí estoy. Bueno, acá, el feminicidio en el estado de Tlaxcala, en la capital de Tlaxcala, en el año 2015-2020. Ese es el tema. A ver, Yulisa, ¿qué tú quieres? ¿Cuál es tu objetivo con este trabajo? ¿Qué quieres demostrar y cómo lo quieres hacer? A ver, explícanos. Bueno, de hecho mi objetivo es mostrar por qué se han incrementado los feminicidios en el estado de Tlaxcala desde el año 2015 al año 2020, que fue lo que puse ahí esas fechas. ¿Qué otra cosa me Entonces, dijo, tú tienes profesora? una noción inicial de que se han aumentado los feminicidios y quieres hablar del aumento como tal o otros temas también. A ver, sigue, a ver. No, de hecho, ¿cómo se llama? Lo que yo pretendo hablar es por qué se han incrementado durante 5 años los feminicidios en el estado de Tlaxcala. Ok. ¿Y por qué los 5 años? Porque estaba checando cifras precisamente de aquí del estado y encontré que durante el año 2015 al año pasado, que era el 2020, se incrementaron muchísimo los feminicidios e incluso en el año 2020, ajá, me parece que por el mes de marzo fue cuando hubo una tasa fuerte de feminicidios. Entonces, por esa razón, estoy tomando esos 5 años porque es, ¿cómo se llama? Las muertes más complejas que siento que ha tenido el Estado en relación a números. Ok. Tú dices que 2020, ¿y por qué 2015? Entonces, ¿no podría ser una comparación 2020-2019? ¿O cuáles son las posibles causas del aumento de feminicidio para ti en un quinquenio? De hecho, también si fuera la comparación, sería también del año 2019 al año 2020. Por eso es algo, está muy bien que hayas hecho una investigación, es lo que se le pide, ¿no? Entonces, entonces uno lo que tiene que delimitar la temporalidad en función de algo. Tu hipótesis es que han aumentado los feminicidios. ¿Y qué tú quieres hacer en la investigación? ¿Ver el aumento así nomás? ¿Describir que han aumentado o qué quieres analizar? No, no solamente que han aumentado, porque pues yo creo que eso cualquier persona podría hacerlo, ¿no? Ver las cifras, pero realmente también quiero saber es por qué ha habido el aumento de feminicidios en el estado de Tlaxcala.
Las causas del Ajá, aumento. las Muy causas. bien. Entonces, ya vamos pensando el tema de otra manera, ¿ven? Luego, entonces, más bien el tema sería el comportamiento del feminicidio en Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala, entre los años 2015 a 2020. Todavía no me convence mucho que sean 5 años, Yulisa, porque para delimitar la temporalidad de 5 años, deberíamos tener como una base. Esa base, esa temporalidad, para ti debe estar clara, ¿no? Ok. Debe tener una base. Tú debes saber que, por ejemplo, de pensar que el 2000, o leer, buscar información, y a lo mejor en 2015 a 2020 hubo un aumento vinculado a algún proceso o a varios procesos. De 2019 a 2020 sí hay una situación. ¿Cuál es la situación que cambia de 2019 a 2020, por ejemplo? En Tlaxcala y en todos lados. ¿Cuál es la situación que genera que te puede haber generado un cambio en comportamiento? La pandemia, Yulisa. Efectivamente. La pandemia, el encierro, el que las mujeres tengan que estar en sus casas junto a personas que las violentan todo el tiempo. Eso ha generado mayor violencia de género. Eso no tiene la menor duda. Eso está bastante probado. Y justamente ha habido una situación específica. Por eso te vuelvo a preguntar, hay que investigar bien esa temporalidad. Porque bueno, habría que ver, no, ha aumentado, pero cuando me dijiste que ha aumentado, dice, ha aumentado más del 19 al 20. Bueno, del 19 al 20 hay una causa fundamental, que al final todos los feminicidios tienen causas similares, tiene que ver con el patriarcado y una serie de elementos, pero si aumenta puede haber alguna razón, o puede haber otras que sean constantes y que se incrementen. También las crisis económicas, la tensión social, la tensión, ¿no? El estrés social, todo eso genera un aumento de una serie de comportamientos violentos, eso lo tenemos claro, ¿no? ¿Vale? Okay. Entonces, yo creo que esa temporalidad la tienes que acotar, ¿vale? ¿Está bien? Tienes que pensarla más. Ahora, el tema sería el comportamiento del feminicidio, porque tú no vas a hablar del feminicidio solamente o del comportamiento en general, del comportamiento incluyendo las causas de su aumento. ¿Se entiende? Sí, profesor. Pero ahorita vamos a seguir desgajando un poquito más. Ok. Entonces, tu afirmación, tu hipótesis, la hipótesis, recordemos que es la afirmación o negación de algo. A mí, a ver, si ustedes van al capítulo, no al capítulo 2, sino al capítulo 3 del libro de Dieterich, él construye varios tipos de hipótesis, pero regularmente una tesis de licenciatura, al nivel que ustedes están, las hipótesis en general que se construyen en las ciencias sociales son causales, ¿no? Causales. Son causales. Voy a ir al capítulo 3, un momentito. Y evidentemente, a ver, la hipótesis es una suposición sobre algo, ¿no? Y eso lo sabemos. Hipótesis justamente es un supuesto. Es un supuesto sobre algo, un supuesto de hecho. Y ese supuesto de hecho puede ser negativo o positivo. Puede ser que tú afirmes algo o niegues algo. Entonces, voy a ver. Y es justamente la hipótesis lo que te da como médula en el proyecto de investigación, es justamente lo que tú vas a querer demostrar. Tú puedes poner en un proyecto de investigación una hipótesis muy general y después poner hipótesis específicas. Yo regularmente en mis investigaciones pongo una hipótesis general y me interesa más desglosar los objetivos, la verdad. Porque los objetivos son mediante los cuales yo me voy a encaminar a investigar. Entonces, la hipótesis es lo que vamos a comprobar, lo que vamos a demostrar. Entonces, vamos a ver los tipos de hipótesis.
la clásica enunciación de la hipótesis es si P, entonces Q, si X, entonces Y, ¿no? Y realmente el autor es como la va construyendo, ¿no? Dice, en la hipótesis, por el machismo del padre, su hija no lo quiere. En la hipótesis, por el machismo del padre, P, su hija H no lo quiere. Pero son ejemplos de misterio un poco... por ejemplo, la crisis económica de 1995 ha aumentado el número de suicidios en el país de México. La crisis económica, o por ejemplo, la pandemia de 2020 aumentó el número de suicidios en México o a nivel global, y tú quieres probar esto. ¿Ves? Eso es una afirmación sobre algo que hay que demostrarlo. Entonces, deben siempre las hipótesis tener elementos valorativos. A ver, las hipótesis no deben contener palabras ambiguas y no definidas. Es decir, los significados de todos los términos que la componen, ¿no? Sus intenciones y dominios de aplicabilidad tienen que ser determinados de manera inequívoca. No pueden estar poniendo cualquier cosa. Es una oración, es un enunciado afirmativo o negativo sobre lo que quieres demostrar. Los términos generales y abstractos que pongamos en una hipótesis, por ejemplo, ¿cuál sería tu hipótesis, Yulisa, en el trabajo? Si fuera conforme al año del 2020, mi hipótesis sería demostrar, No, las hipótesis no llevan verbos rectores, es una oración, es un enunciado. No es un objetivo, no es una oración tópica. Los objetivos son demostrar, colaborar, describir. Esos son los objetivos. Las hipótesis son un enunciado, míralo acá, lo acabo de comentar. El aumento del suicidio en la Ciudad de México de 2020 a 2021 está causado por la pandemia. Eso es una hipótesis. Los aumentos, por ejemplo, en derecho, a ver, déjame pensar otra. A ver, la tuya, ¿cómo tú la construirías? Porque ya yo te la puedo ahorita decir. Puede decir, el aumento del feminicidio a causa de la pandemia. Mira, sí, la pandemia durante la pandemia de 2020, la pandemia de coronavirus de 2020, ha aumentado el número de feminicidios en la ciudad de Tlaxcala, México. Esa sería la hipótesis. La pandemia es una oración, sujeto, verbo, predicado. Tiene un sujeto donde tú vas a poner en el centro de la oración, ¿no? Un proceso de causa-efecto, porque regularmente lo que hacemos en nuestras investigaciones son hipótesis causales. Y lo que tú quieres demostrar justamente son las causas del aumento de feminicidio. No tiene que ser solamente la pandemia, por ejemplo, puede ser que haya muchas más causas que no solo son la pandemia. Podrías decir también que el feminicidio ha aumentado en el estado de Tlaxcala en tanto por ciento o en un tanto exponencial de 2019 a 2020, producto de múltiples factores, entre ellos la pandemia, el patriarcalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso también puede estar en la hipótesis. Entonces, profesora, yo no solamente, bueno, por ejemplo, si lo hiciera del año 2020, del 2019 al 2020, puedo enunciar no solamente la causa de la pandemia, sino por varios factores, ya sean políticos, religiosos, etc. Y ese es el punto que dice también el autor. Si ustedes tienen términos abstractos, por ejemplo, la pandemia es un término muy concreto, pero
el aumento de feminicidio es por el patriarcalismo, por cuestiones religiosas, por todas las que tú vayas a poner, que son términos abstractos, por la omisión del Estado. Todo eso tiene que ser operacionalizable, dice el autor. ¿Qué quiere decir? Que tienes que después ver cómo lo demuestras. ¿Sí? Ok. Igual puedes hacer una hipótesis general. El feminicidio ha aumentado exponencialmente en el estado de Tlaxcala entre 2019 y 2020. Y poner solo eso. Y hacer después hipótesis específicas con las diferentes causas. Ok. Entonces podría ser primero la general y luego ya las particulares. También puede ser así. Ok. Ahora, las hipótesis no llevan términos valorativos. El aumento del feminicidio valorativo, siempre tiene que ver, por ejemplo, está vinculado por ejemplo, a la injusticia del sistema penal. Es lejos que el sistema penal es injusto. Lo que tú puedes decir es que el sistema penal es ineficaz, que hay patriarcalismo también en el funcionamiento de las estructuras del sistema penal, que hay corrupción, ¿no? Pero no puedes decir que es injusto, no es injusto, es un sistema, no sé si me entienden. Sí. Ellos provocan con todas esas causas injusticia, eso es otra cosa. Por eso el autor dice en el otro punto es que nunca ninguna hipótesis lleva términos valorativos. Ok. Por ejemplo, él pone el ejemplo, la catedral de Colonia es más bella que la pirámide de Giza. Pues eso sí es una afirmación, pero pues, es una valoración individual, no es demostrable. Eso es lo que quiero que entiendan. En la hipótesis tienen que haber términos demostrables. Uh-huh. Y que es importante también que si pones términos cuantitativos son relevantes, ¿no? Sí. Aquí pone un ejemplo, por ejemplo, en términos cuantitativos, dado que tiene valor informativo en que las formulaciones cualitativas, regularmente nosotros hacemos tesis de causa-efecto y regularmente son más cualitativas que cuantitativas en derecho. Cualitativas quiere decir que la investigación es de calidad, desde el punto de vista, si es empírico, es de calidad. Dice, es erróneo decir, la clase media alta no fue muy afectada por la devaluación del dólar en un 5%. Dice, esto es erróneo. Lo que habría que formular es la clase social que tiene un ingreso de 30 a 40 mil dólares anuales sufrió una reducción de su poder adquisitivo en un 8% por la devaluación del dólar en un 5%. El no fue muy afectada, por ejemplo, es un término muy ambiguo. Eso no es un término irrelevante, una hipótesis. No debemos usar esos términos. No fue muy afectada, aumentó un poco, por ejemplo, el feminicidio aumentó o no aumentó. ¿Sí? Sí. No debemos usar ese tipo. Eso, aumentó o no aumentó, no es o se redujo o aumentó, pero no puedes decir aumentó un poco o es corrupto o no es corrupto el sistema. O sea que no tiene que haber puntos medios. ¿Cómo? O sea que no tiene que haber puntos medios. No, lo que tenemos es que tener claridad de que podemos demostrar lo que estamos diciendo. Y esto de no fue muy afectado, esto no hubo graves afectaciones, eso es retórica periodística, no es para una demostración de una investigación. ¿Sí? Entonces tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, tu hipótesis sería el aumento del feminicidio en el estado. Fíjate, tendrías que tener las cifras para redactarla bien y poder valorar que de 2019 a 2020 tienes un aumento exponencial diferente al resto de los años que te hace analizar el tema, porque eso es lo otro, uno lo que hace es justamente
analizar el tema y porque va a aportar algo. Muy bien, lo dijo Yulisa, lo dijo muy, muy claramente. No tengo ningún sentido en que yo diga las cifras solamente, sino que las analices y que digas por qué aumentó. Cuando tú haces ese análisis, vas a pensar que ese aumento, evidentemente, del feminicidio, tiene varias causas, no solo una. Y que la pandemia quizás fue el detonante de exponencial. ¿Sí me entiendes? Sí. A lo mejor no, a lo mejor hay otras causas, ¿eh? Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando el caso en la ciudad de Juárez de los feminicidios? Ajá, de las muertes de Juárez. Exacto. Y se acuerdan los estudios que se hicieron. Los estudios que se hicieron abordaron que realmente hay varios estudios, pero uno de los más serios vinculó ese proceso exponencial de feminicidios en esa época, en las muertes de Juárez, vinculadas a las guerras que tenía Estados Unidos en otros lugares del mundo y a la concentración de veteranos de guerra en la zona de colindante, fronteriza, que provocaba un proceso de relaciones y de intercambio en la frontera que generó varios de estos procesos. No estoy hablando de asesinos seriales ni nada de eso, estoy hablando de un proceso social vinculado entre personas, además del patriarcalismo, evidentemente de la bueno, también es la noción no solo patriarcal, acuérdense que una noción patriarcal y nociones de dominación siempre son hacia, en este caso, no solo mujeres, sino cualquier tipo de identidad sexual, genérica, etcétera, que no sean las dominantes, de manera discriminatoria, ¿no? Y además posesiva, de subordinación. Todas esas actitudes generan actitudes, como consecuencia, actitudes de violencia, que pueden ser agresiones de muchos tipos, entre ellas hasta la muerte. Ahora, eso ha sido así históricamente, pero ¿por qué se potencia en Ciudad Juárez este proceso en un momento determinado? ¿Y por qué se potencia cada vez más en México esto, por ejemplo? ¿O por qué aumenta? No había, en México teníamos una estadística, habría que ver las estadísticas, tenemos estadísticas espeluznantes de estos temas, pero habría que ver si se mantienen las estadísticas anualmente, eso se mide por lo menos anualmente, y si ha habido un aumento, bueno, ¿a qué estaría relacionado? Y eso es lo que tú vas a investigar. Puede ser que sea la pandemia, pero de pronto encuentras que en Tlaxcala también puede haber, por ejemplo, muchos migrantes. Y dentro de las migrantes hay un grupo de mujeres migrantes que han sido objeto de feminicidio. Y una de las causas podría ser el corredor de migrantes. ¿Sí me entiendes? ¿Sí? Sí, profesora. Estoy elucubrando aquí, ¿eh? No y le estoy a la vez, ustedes dirán, pero vamos a solo ver a Yulisa. No, estamos aprendiendo con un tema, todos y todas, para que lo sepan hacer con los suyos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí, muchas gracias. Si tienen alguna duda, coméntenlo, porque estamos escogiendo el tema de Yulisa como ejemplo y vamos a después seguir. Profesora, y entonces yo podría hacerlo desde un cierto tiempo histórico hasta, bueno, no hasta el actual, sino que pueda dar un pequeño salto de lo histórico hasta los años del 2019 al 2020. Ok, pero lo histórico no va en el tema, ni va en el título, ni mucho menos, sino se habla de la actualidad y lo histórico va como parte del estudio de uno de los capítulos de la investigación. No sé si eso me lo estás entendiendo. Se lo he dicho varias veces. Cuando tú tratas un tema de actualidad, en buena ley tú dices el comportamiento del feminicidio en Tlaxcala, no tienes que poner el estado de Tlaxcala, capital de Tlaxcala, eso está más redactado. Es el comportamiento del feminicidio en Tlaxcala, México, en la actualidad. Con eso es suficiente. Y de ahí tú partes y lo que vas a plantear es que ha habido un aumento, que históricamente ha habido estas cifras y que ha habido un aumento exponencial en tales momentos y que tú asumes que estas son las diferentes causas, ¿vale?
De ahí tú construyes la hipótesis y tú hablas de una hipótesis ya muy enmarcada en el estudio que vas a en lo que vas a probar, y de ahí sales y de ahí construyes los objetivos. Y los objetivos sí tienen un decursar, en este caso, por ejemplo, que puede ser primero, ¿qué es el feminicidio? Un capítulo 1, capítulo teórico, ¿qué es el feminicidio? ¿Cuáles son sus principales teorizaciones? Por ejemplo, el estado del arte sobre el feminicidio, el marco teórico del feminicidio. Es lo que se llama el marco teórico. Después podrías abundar en un capítulo 2, en ese capítulo teórico también puedes abordar antecedentes históricos, ¿no? De cómo se ha planteado el feminicidio históricamente, cómo evolucionó la conceptualización teórica, los tipos de feminicidios que se han debatido y cuáles hoy son sus características fundamentales. Punto. Y de ahí pasas, depende de lo que quieras probar, puedes pasar a un aspecto histórico, pero solamente en Tlaxcala, o a lo mejor algo general de México y Tlaxcala, ¿no? ¿Qué comportamiento ha habido? Capítulo 2, histórico. Capítulo 3, pasarías a un análisis dogmático, jurisprudencial, qué ha pasado en el ámbito jurídico. Ustedes son estudiantes de Derecho, tienen que hacer investigaciones que tengan algo de jurídico. No por obligación, sino pues se los van a pedir en cualquier ámbito que estén. Entonces, ¿cómo se ha regulado el feminicidio en México, ¿no? Y ahí puedes hablar de muchos aspectos, no solamente de lo local, que es el estado de Tlaxcala, de lo federal, sino también puedes hablar de los sistemas internacionales a nivel dogmático. Y depende de lo que tú quieras analizar, porque tú estás hablando de las causas, ese es tu tema, las causas del aumento del feminicidio. Para tú analizar causas del aumento del feminicidio tienes que tener herramientas empíricas. Luego, entonces, la última pregunta que te voy a hacer para pasar al otro tema es, ¿cómo tú vas a probar eso? Ya hemos visto durante todo el curso los múltiples métodos que hay. ¿Cómo puedes probar que ha aumentado y de dónde vas a sacar los datos? Había pensado sacar los datos primero del INEGI, y también había pensado en ¿cómo se llama? Las múltiples reformas que le han hecho al Código Penal aquí en el estado. Ok. ¿Y cuáles son las causas para ti del aumento del feminicidio en los últimos tiempos? Aparte ¿O qué has leído sobre eso? Aparte de que ha sido la pandemia, también han sido las tradiciones que se han tenido aquí arraigadas en el estado. ¿Qué quiere decir eso? Eso que acabas de decir no significa nada. ¿A qué me refiero con tradiciones? Puede ser que aún se tiene un sistema patriarcal aquí en el estado. ¿Y el sistema patriarcal de Tlaxcala es diferente al de la Ciudad de México y al de Cuba o al de Estados Unidos? ¿Cuál es la diferencia entre Tlaxcala y Puebla? Estoy de abogada del diablo, ¿eh? Estoy de abogada del diablo, no se asuste. Es para que piensen. Puede ser que cambia un poco en la manera de pensar de las personas, no sé si eso puede tocarse como un punto, o también que ay, se me fue la idea. Yulisa, ¿cómo vas a probar la forma de pensar de las personas? Eso no se puede probar. Únicamente que hagas unas entrevistas a grupos, a feminicidas, ¿no? Sí, también esa era la idea. Hacer entrevistas a feminicidas. Hacer entrevistas, más que nada a las personas que, bueno, en este caso a las mujeres que han sufrido violencia en sus casas y que han tenido acercamiento con personas que han sufrido feminicidios. No, a ver, es erróneo el planteamiento. Cuando dije feminicida, estoy hablando de hombres que han matado a mujeres. Me parece que eso es bastante imposible hacerlo. Como ningún hombre, no sé, tendrías que tener una serie. Por favor, ¿quién está? Yulisa, ¿estás manejando? No, es que acabo de llegar a casa, pero estoy tomando la clase. Sí, ya sé, pero hay mucha bulla. Bueno, eso. A ver,
No, 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 no. Está muy mal planteado. Tú no, a ver, ¿cómo tú vas a hablar de comportamiento? Para hablar de ese comportamiento, o entrevistas a expertos o expertas, que es una forma de hacer una de las técnicas empíricas, entrevistas a expertos, expertas, o entrevistas a familiares que han tenido algún familiar que ha sido objeto de feminicidio, o entrevistas a feminicidas, a hombres que han matado mujeres, ¿entiendes? Lo cual me parece bastante improbable y poco que lo puedas hacer. No creo que depende si se puede hacer un grupo, un estudio con ellos, depende, habría que tener una infraestructura más, a ver cómo decir, si son personas que regularmente deben estar presos, que muchos no lo están y que no se han resuelto los casos. Yo creo que las causas de aumento del feminicidio no se pueden encontrar ahí, se pueden encontrar por ejemplo, tienes que separar el tema en aspectos. ¿Cuáles son los aspectos? A ver, ¿cuáles son los aspectos jurídicos del feminicidio? ¿Cuál es el comportamiento del sistema jurídico, respecto al feminicidio? ¿Se juzga, no se juzga? ¿Se reciben las denuncias? ¿Se llevan a cabo bien los procesos investigativos? Es una pregunta que nos debemos hacer. Y por ahí tenemos una línea de investigación. Eso se puede vincular también a proyecciones de políticas públicas, del Estado, políticamente, incluso y después al tema cultural y patriarcal. Pero el tema cultural y patriarcal puedes sacar los datos a partir de investigaciones que estén macro realizadas, ¿no? Y no me parece que Tlaxcala tenga una situación específicamente diferente y peculiar a otros, a no ser que tú la puedas probar. ¿Sí se entiende? Sí, profesora. Bueno, vamos a pasar a otro tema porque si no nos quedamos con uno solo. Hay que leer, para hacer un proyecto de investigación. No pueden hacer un proyecto de investigación sin haber leído con profundidad un tema. A ver, vamos con Ivonne. Y hay que leer con profundidad, es leer bastante. Y el problema de ubicarlo en un estado, en un periodo de tiempo, eso tiene que tener una razón. Y tiene que tener elementos suficientes. Bueno, a ver. Vamos, Ivonne, al tuyo, para avanzar un poquito. El problema de la inseguridad. Hola, profesora. Hola. El problema de la inseguridad en el municipio de Catepec, Estado de México, del año 2017, durante o entre 2017 y 2020, ¿no? Hace falta tienen que redactar bien estos temas. El problema de la inseguridad en el municipio de Catepec, Estado de México, entre 2017 y 2020. Cuando hablas de inseguridad, ¿de qué estás hablando? La calidad, bueno, el cómo se sienten las personas que habitan ahí, o sea, si sienten que habitan en un lugar inseguro. Yo elegí ese tema en esos años, porque el INEGI señaló que desde el año 2017 es el municipio más inseguro de todo el país. Y eso se mantiene. Sí, eso se mantiene. Ok. Y cuando hablamos de problemas de inseguridad, estamos hablando de, evidentemente, los grados de violencia, de delitos, ¿de qué? De todo eso, ¿no? ¿De qué? Sí, de la comisión de diferentes delitos. Ok. ¿Qué más leíste sobre el tema? A ver, problematízame este tema. ¿Cómo lo quieres tratar? ¿Desde dónde lo quieres llevar a cabo? Yo lo quiero llevar desde la perspectiva de por qué las personas delinquen tanto en ese municipio. O entonces, quien necesita investigar las causas de por qué delinquen tanto y qué factores son los que conllevan eso, profesora. O sea, ¿por qué existe esa situación ahí? Si es una cuestión de corrupción, si es una cuestión del entorno en el que se crecen las personas que habitan ahí y demás. A ver, cuando ustedes todos quieren hacer temas empíricos, ¿no?
Y regularmente los temas empíricos los quieren tratar como mediante el método científico, justamente buscar las causas de los problemas para aportar algunas soluciones. ¿Está bien? En ese sentido, cuando uno va a pensar un problema social, ¿cuáles son las aristas que tú pensarías? Porque antes de... Hay que problematizar eso. Piénsalo un poco, a ver. ¿Cuáles son las aristas de la inseguridad en un lugar determinado? Las diferentes dimensiones, a ver si me entendiste, las diferentes dimensiones de las cuales son las posibles causas para que se dé la inseguridad en Ecatepec. Pues la primera de ellas sería la desviación de recursos, porque estuve investigando e inclusive en el 2016 se dio una cantidad de dinero muy alta para atacar el problema de la inseguridad y pues ni siquiera justificaron en qué se destinó ese dinero. Entonces sería la desviación de recursos tanto para las escuelas, que sería la educación, como los apoyos económicos para las personas que habitan ahí y demás. ¿Pero tú crees que la principal causa de la inseguridad en Ecatepec es por la desviación de recursos? ¿Realmente? Es que me gustaría abarcar en especial, o sea, yo quiero saber por qué las personas de ahí sienten la necesidad de delinquir o qué es lo que hace que las personas de ese municipio, o sea, ¿por qué en especial en ese municipio delinquen más? Entonces yo creo que sí es... Estoy de acuerdo contigo, es verdad, en Ecatepec es tremendo, pero la pregunta es que en eso también tenemos que tener un poquito de intuición investigativa, ¿no? También, oigan, si otros quieren participar, podrían participar, ¿eh? No solo Ivonne, porque así también otros vamos abordando varios temas. Lo que quiero es que ustedes cuando planteen un tema tienen que haber leído sobre el mismo, por eso les dije, hay que ponerse a leer ya el tema, estamos en esto desde la semana pasada, y cuando lees sobre el mismo vas dilucidando elementos, ¿no? ¿Está bien? Tampoco quiero que hagan un super proyecto de investigación, ni mucho menos, ¿no? Pero pueden participar otros y otras para también colaborar entre todos. No es el tema de Ivonne, es para que vayamos aprendiendo cómo se hace. A ver, a mí me parece muy bien la intuición tuya, lo que estás planteando, lo que veo es que tus intuiciones están bastante perdidas, ¿no? ¿Cuál sería una principal causa de los problemas de inseguridad en México? A ver. De las comisiones de delitos. ¿Por qué se cometen delitos? Aquí, Monet aquí dice, ¿no? Bueno, no había visto que habías estado comentando, ¿no? Dice, el tema de la pobreza, el tema económico sería lo principal, la falta de empleo, de ingresos de los hogares, propicia las comisiones de delito. Entonces, si hay esa sería una dimensión económica, por ejemplo, económica social. Y evidentemente, ¿no? cuando hay comisiones de delito, regularmente, a no ser que sea, por ejemplo, delitos vinculados u otro tipo de delitos específicos, a ver cómo pensar... delitos específicos que pueden funcionar, que tengan otras causas, pero regularmente cuando hay muchos altos índices delictivos, el primer factor es vinculado a cuestiones socioeconómicas, ¿no? Todo esto que se está planteando. El segundo factor es vinculado a procesos de impunidad. El sistema de justicia y de políticas públicas no funciona. Pero es el sistema de justicia que no funciona, el sistema jurídico, ¿no? No funciona ni la policía, ni los ministerios públicos, ni los tribunales. Entonces, ahí hay un proceso entre impunidad y corrupción, ¿sí? Y eso se puede vincular con las estructuras políticas, y ahí llegamos a tu causa, que es la causa de que incluso dentro de ese ámbito, impunidad, corrupción, etcétera, hay una arista que es sistema judicial, pero hay otra arista que es el sistema, ¿cómo se llama? Todo el sistema gubernamental, donde incluso se ha destinado dinero para hacer
talleres, por ejemplo, cursos, no sé, miles de hacer estudios, erradicar las causas de la comisión de delitos, y este dinero ha sido malversado, qué sé yo, o desviado. Eso está dentro de esas causas. Ahora, ¿cuál es otra causa? Una causa también cultural, ¿no? Cultural, ideológica, que está asociado. Son como dimensiones de los problemas. Los problemas siempre tienen dimensiones económicas, sociales, políticas, jurídicas, y pueden ser también religiosas, depende del tema, ¿no? Bueno, entonces, a ver, ¿alguien más quiere? Ahora díganme ustedes lo que más ven, cómo lo ven. No, intervengan, porque como estamos compartiendo una pantalla, no los veo. Profesora, ¿Sí? del mismo tema de Ecatepec. Pues yo quería aportarle a mi compañera que, bueno, una vez estuve viendo que en Ecatepec las principales razones y de ese tipo de colonias o municipios es que las calles pueden ser muy, muy cerradas, muchos callejones, y también porque creo que por ahí pasa el tren que se llama La Bestia, entonces es un lugar como que recibe a muchos migrantes, y también por el mismo abandono que ha habido durante años, muchos delincuentes, al saber que pues la policía en muchos años no intervenía en ese municipio, pues muchos delincuentes se iban a esconder a ese lugar. Entonces Vamos es a también... traducir el lenguaje poco jurídico político de nuestro querido Yair. A ver, una causa, según Yair, puede ser que la ruta de migrantes propicie mayor cantidad de delitos. Eso puede ser incluso toda una hipótesis, ¿no? Y habría que probar eso, porque podría estar asociado que la ruta de migrantes, con la ruta de migrantes se cometen más delitos a los migrantes y también a la población que está allí. A mí me preocuparía mucho que pensáramos que cuando donde pasan migrantes hay más delitos, porque es complicado esto, decir eso, es muy complicado. No me refería a eso. Me refería a, por ejemplo, todos aquí conocemos la cantidad de delitos que se llevan a cabo a bordo del tren. O sea, hay mujeres migrantes que vienen en el tren, y pues desgraciadamente hay abuso sexual arriba de ese tren, o la cantidad de delincuentes que pueden ir ahí para garantizarte seguridad, o garantizarte o cobrarte una cuota para que puedas ir arriba del tren. Entonces no me refiero a que los migrantes sean malos, porque inclusive los propios nacionales pueden estar cobrando esa cuota arriba del tren o haciendo ese tipo de actos delictivos. Ok, vamos a pensar el tema. También hablaste de la situación, vamos a decir, criminalística, criminógena en Catepec, porque hablaste de, bueno, que hay, bueno, por ejemplo, falta de recursos. Puede ser que haya mucha falta de recursos y que no hay buena iluminación, hay un estado de pobreza grave, por ejemplo, no hay buenos sistemas de seguridad, no hay cámaras, no hay que puede haber en otros lugares de la ciudad y propicia determinadas comisiones de delito. Todo eso puede estar asociado, pero todo eso está asociado al tema de lo político y lo jurídico del sistema, ¿no? Esos factores criminógenos pueden valorarse y me parecen válidos. El tema de la ruta migrante es un poquito más compleja. ¿Y cuál fue el tercero que comentaste? Comentaste de 3, ¿no? De que por mucho tiempo las patrullas no ingresaban al municipio o no cumplían con su deber, lo que propiciaba que muchos delincuentes, se fueran a vivir a ese municipio para, por eso mismo, esconderse
Es parte de lo político jurídico, ¿no? Un Estado omiso, producto de que también puede ser que las estructuras participen en las comisiones de delito o sencillamente ya el nivel de violencia es tal que el Estado mismo no tiene, no tiene fuerza ni coactiva ni coercitiva. Cuando digo el Estado no me refiero al Estado general, me refiero al Estado del municipio, al Estado a nivel municipal, a nivel estatal y después a nivel federal, para acometer allí elementos. También falta de políticas públicas en función de esto, etcétera. A ver, están haciendo temas muy amplios, les voy a decir, les comento, muy amplios, que son interesantes, está muy bien, pero que habría que pensar un poco más, porque realmente se les amplía demasiado. Y llega un momento en que realmente no, a ver cómo explicarles, no, el gran problema que tenemos cuando seleccionamos un tema de investigación es lo amplio que lo pensamos, ¿no? Y es lógico, eso se va acotando en la medida en que lo estudiamos, como que lo vamos estudiando, ¿no? Y que vamos viendo que a lo mejor no voy a tratar todas las causas, sino una causa específica de un problema social específico. Y esa es la que me voy a estudiar con profundidad y a tratar de ver con profundidad. A ver, voy a seguir. ¿Cuál sería la hipótesis, Ivonne, de este tema de investigación? ¿Cuál es tu afirmación? ¿Qué tú afirmarías que vas a demostrar con este problema? Es que esa no la pensé como tal, profesora. ¿Y qué objetivos? Porque sí les dije que pensaron los objetivos. ¿Tampoco? No, tampoco los pensé. Es que no tiene, el tema que tienes no está. Traen los temas, pero les dije, hay que pensar los temas, vayan estudiando los temas y vayan viendo objetivos, tiempo, espacio y objetivos, oraciones tópicas. Y vamos a construir las hipótesis. Sí, se me fue por completo, profesora. No solo por ti, lo que digo es que no pueden avanzar mucho si no estudian los temas. A ver, ¿alguien levantó la mano? Es que me sale clean, pero no veo nada. ¿Xochitl? Soy yo, Dalai. Es que es mi primer nombre. Sí. Miren, pues yo creo que básicamente todos nuestros temas se enfocan en persuadir, informar, concientizar, ese tipo de situaciones, porque son problemáticas que vivimos el día a día, ¿no, profesora? Sí, pero persuadir, informar, concientizar, no, esos son objetivos finales de una investigación. Tú tienes que tener un objetivo para investigar el tema, objetivos para investigar. ¿Cuál es el objetivo, por ejemplo, principal del problema de la inseguridad del municipio de Catepec, Estado de México, entre 2017 y 2020? ¿Cuál sería, a partir de ese tema, el objetivo principal de esa investigación? ¿Trata de disminuir la inseguridad? No, están perdidas y perdidos. ¿Cómo se construye un No sé objetivo? si, El objetivo ¿cómo se construye un objetivo? Ya lo vimos en clase. ¿Cómo se construye? Profesora, ¿podría ser el objetivo de mi compañera tratar de demostrar cuáles son las causas de Quita el la tratar, inseguridad? quiten el tratar. Demostrar, Entonces sería demostrar la inseguridad, bueno, las causas de inseguridad en el municipio de Catepec. ok, entre 2017 y 2020. También se podría, puede... A ver, adelante, hablen ustedes. retomando el punto que dijo la compañera de que era la falta, o sea, que destinaban los recursos a otras cosas que no eran específicamente como a tratar de combatir la inseguridad, supongo que iba encaminado más o menos a este tema de, no sé, poner más módulos de policías o más patrullas, o sea, quiero imaginar que a eso se refería con destinar el presupuesto a eso, a combatir la inseguridad con esos medios. Podría ser, como tiene un lapso de tiempo, comprobar que desde, no sé cuál es su primer año, 2017, que desde 2017 esos recursos no se destinaron. Entonces, por consecuencia,
en el 2018 siguió manteniendo esa calidad como el estado más inseguro, perdón, el municipio. Entonces ese podría ser uno, comprobar que el desvío de recursos ha mantenido que Ecatepec sea el municipio más inseguro, más o menos algo así. Ajá. ¿Se escucha bien? Se trabó un poco. Es lo que siento. A ver, vuelve a... ¿Quién estaba hablando? Angélica. Hola. A ver, Angélica, ¿repites de nuevo? ¿Cuál sería el objetivo? Porque no te pude escuchar bien. Podría ser que sería comprobar que precisamente este desvío de recursos o el mal manejo de ellos para combatir la inseguridad ha sido una de las causas para que el municipio de Ecatepec siga considerándose como el más inseguro. Estoy de acuerdo, pero ese sería el objetivo principal, ¿no? Sí, o sea, es que igual podría ser como esa comparación, por ejemplo, que en 2017 tenían tal presupuesto, no lo justificaron, y al 2018 siguió siendo el municipio más inseguro, o sea, de nada sirvió como ese presupuesto. Ok. Entonces, ¿cuál sería la hipótesis a demostrar según ese objetivo? ¿Sí me entiendes? Pues Si podría, el objetivo sí, es, el objetivo va a ser demostrar o comprobar que una de las causas fundamentales de la inseguridad en el municipio de Ecatepec, Estado de México, es la corrupción, por ejemplo, respecto al uso de los recursos en materia de seguridad. ¿Cuál sería la hipótesis fundamental? afirmar que bueno, Exactamente, sí, va bien. sí, afirmar que la corrupción es, bueno, provoca trae como consecuencia que el municipio de Ecatepec mantenga la inseguridad o no erradique la inseguridad. O la corrupción propicia, es una de las causas que propicia altos niveles de inseguridad en el municipio de Ecatepec, Ciudad de México en la actualidad, Estado de México en la actualidad. ¿Está bien? Ok, sí. A ver, tienen que tratar siempre que la hipótesis, el tema, el objetivo y la hipótesis estén los tres engarzados, no más que se redactan de manera diferente. El tema es una cuestión más concreta, es una oración más pequeña, más concreta, donde está el objeto fundamental y tiempo y espacio. El objetivo siempre está redactado en función de un verbo rector, demostrar, consultar, comparar. Pero recuerden que van a hacer una investigación, tiene que ser un objetivo analizar, comprender, ¿no? Una investigación es lo más amplio posible. Les puse la taxonomía de Bloom, ahí tienen miles de verbos rectores y lo que significan en cada estadio de investigación. Y la hipótesis sería la afirmación de ese gran objetivo. Si ese es tu objetivo, la hipótesis sería la afirmación del hecho. Y entonces después pasas al ámbito de lo metodológico, es cómo vas a comprobar esa hipótesis. ¿Sí se entiende? Esto es un ABC de la investigación. Tema, objetivos, objetivo principal, hipótesis. Pero por eso les enseñé primero a delimitar el tema y tenían que leer sobre el tema. ¿Por qué tienen que leer? Porque si no lees sobre el tema nunca puedes elaborar ningún objetivo ni ninguna hipótesis, porque no sabes sobre el tema. Hay que leer sobre los temas. Una vez que uno tiene ese instinto social inicial o algo así. ¿Sí van conmigo? ¿Vamos juntos y juntas? Sí, profesora. Entonces, eso es importantísimo, ¿no? Y justo después que tú tienes tema, objetivo principal, hipótesis, puedes elaborar los objetivos específicos y las hipótesis específicas. ¿A partir de qué? De tener claro qué vas a investigar, cómo vas a investigar el tema y qué quieres probar. El cómo vas a investigar
esa pregunta a dónde nos lleva. ¿Cómo yo voy a investigar un tema? ¿A dónde nos lleva? A los métodos, ¿no? ¿Sí? ¿A qué métodos voy a usar? ¿Qué herramientas voy a usar? Van conmigo, estoy haciendo preguntas. Profesora, Sí. ¿me escucha bien? ¿Sí? Ah, bueno, es que cuando escucho lo que vienen nombrando mis compañeros, porque, bueno, No, 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 a ti no se te escucha bien. Pégate un poquito más al micrófono. ¿ya me escucho mejor? A ver, habla. Hola. Sí. Bueno, es que, como mencionaban mis compañeras, si está hablando en cuestión de corrupción, yo siento que su objetivo en este caso sería entonces buscar el correcto funcionamiento de la administración pública. Es decir, cómo estos recursos económicos bajan en cuestión de que el funcionario, servidor público que está a cargo del municipio, de entrada precisamente a empleos o economía. Con esto también la compañera yo siento que debería encontrar o delimitar qué delitos se cometen más, si son de estos de tipo de robo y con robo me imagino que con armas o algún objeto cortante, pues en este caso también debería de delimitar qué delitos se presentan más en esas fechas, ver cómo está esa administración pública, de cómo baja el recurso a la cuestión de empleo para ir viendo por qué precisamente se llega a esa inseguridad, partiendo de que yo decía que lo más importante que yo veo sería el enfoque económico. Sí, pero has puesto en la mesa un tema muy irrelevante y es una pregunta que uno se debe hacer. Es que uno dice, bueno, dónde busco información? ¿O cómo la busco? Ah, una lista podría ser cuáles son todos los delitos que se cometen y cuáles son los tipos de delitos de mayor incidencia. Eso está muy bien. Y a lo mejor encuentras que los delitos, vamos a llamarle así, el problema es que ustedes todavía están empezando la carrera, entonces los delitos se le llama por ejemplo, que son de cuando se atenta contra la corporalidad, ¿no? Contra el cuerpo, la vida, la corporalidad, son muchísimos, pero están asociados la mayoría a temas económicos, por ejemplo, por robo, como mismo tú dices, o por robo casa-habitación, o robo de autos, o también por feminicidios. Ecatepec es el municipio que más feminicidios, de los municipios que más feminicidios tiene, por ejemplo. Pero el tema del feminicidio, aunque tenga una arista económica, tiene la arista sobre todo es una arista psicológica patriarcal. Entonces habría que irlo vinculando. Sí, van conmigo, es complejo. Lo que pasa es que se han buscado unos temas todos de investigación de doctorado, entonces están perdidos ahí. Ninguno buscó temas jurídicos. A ver, voy a ver si hay alguno. ¿Qué cosa es la libertad reproductiva? Eso no existe. Lorena. Sí, está contemplado en el código, profa. Sí, pero no sé, no es así. Habla, a ver, disculpen, déjenme bajar el audio, que me fundieron el oído. Pero el término así como libertad reproductiva tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos. Ajá, o sea que entonces como tal tengo que cambiar como el nombre del tema. No es un tema del nombre, es que ¿cuál es el concepto de libertad reproductiva? Eso en el tratamiento de problemas se llama delimitación semántica. ¿Cuál es el concepto de libertad reproductiva? Pues, no sé, yo quería investigar así como cuánto estaban, por ejemplo, en los hospitales de lo que ofrecían de métodos anticonceptivos y todo eso. No sé si estaba bien o no. Sí, pero esos son los derechos sexuales y reproductivos en general. Hay muchos, pero habría que ver hasta tienes que buscar bien el concepto. Yo nunca lo había escuchado, libertad reproductiva.
La libertad de decidir a formar una familia en la manera en que tú creas. Y, por ejemplo, formar una familia es tener pareja y no tener hijos. Eso también es parte de, sí, de la libertad de cómo te reproduces, pero está como redactado medio... Y lo otro es que es una oración, es un enunciado. ¿Por qué no ponen artículos? La trata laboral, la trata de personas, la desaparición forzada. ¿Está bien? Eso es, digo, para que se entienda. A ver, Justiniani, ¿pudiste estudiar algo de tu tema? Hola, profesora, claro que sí. Ahorita Lorena. Perdón. Ahorita Lorena, vemos. Es que estoy viendo, me brinqué un poco lo de trata de personas, trata laboral. ¿Alguien me puede decir, Lisette o Nicole, si han estudiado el tema un poquito más profundo? ¿Nos pueden dar elementos? Antes de Sí, Justiniani. profesora. Perdón. Perdón que la interrumpa. En cuanto a mi tema de trata Sí. laboral, justamente en este momento me encuentro estudiando un diplomado de trata de personas que está Perfecto. impartiendo la UNAM en la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas. Incluso de ahí, pues estoy basándome también un poco en mi tema, porque en sí la trata de personas como tal es un tema muy amplio. Y como sabemos, Ajá. en la ley para prevenir y sancionar la trata de personas, dentro de uno de sus artículos, se da el concepto de qué es trata de personas y dentro de esto se nos menciona que hay distintos tipos. Puede ser desde trata sexual, explotación laboral, pero todo va enfocado a fines de una violencia extremista hacia otras personas. Entonces yo lo quise enfocar más en cuestión laboral y enfocado un poco más delimitado en mujeres inmigrantes, ya que, bueno, basándome un poco en la fuente de CONAPO, que es el Consejo Nacional de Población, y en la CEPAL, Ajá. que es la Comisión Ajá. Económica para América Latina, en basada en sus estadísticas y en varios artículos que han lanzado en cuanto al trabajo doméstico que tienen las mujeres en Estados Unidos de América, pues creo que las mujeres han desempeñado un papel bastante amplio en los trabajos que se están realizando en Estados Unidos, pero hay una explotación bastante en cuestiones, sí laborales, pero quiero llevarlo más que nada al ámbito de dar a conocer las condiciones que generan que una mujer mexicana sea migrante a Estados Unidos y por qué es susceptible a la trata laboral. Voy a demostrar los obstáculos y avances de género en la salida de la mujer trabajadora mexicana en el contexto migratorio. A ver, Lice, un momentito, ¿qué cosa es la trata laboral? Pues como un concepto como tal no se lo podría dar, pero sí tengo la noción. La trata laboral dame la noción, ¿qué es? es la explotación de una persona, ya sea por medio de violencia física o moral, o por medio del engaño o el abuso de poder para someterla a trabajos o servicios forzados o prácticas análogas de servidumbre. Así es como yo la podría Muy bien. llegar a definir, o bueno, es el concepto que yo tendría sobre esto. Sí, sí, está muy bien, está muy bien. Y por tanto tiene varias aristas, ¿no? Varios comportamientos, no hay una sola. Así es. Obviamente, para poder hablar de la trata laboral en Estados Unidos, tendríamos que empezar desde el por qué es que una mujer inmigra a este país. Tendría que empezar a basarme en el contexto que se está viviendo en México, el qué es lo que genera que las mujeres se vayan hacia el otro país y por qué son tratadas de tal manera. Ok, esos serían antecedentes para explicar el tema, pero vamos primero en el tema objetivo principal a la hipótesis. Después me dices el trayecto de investigación, ¿vale? Okay. A ver, pensemos siempre tema, investigamos un poco sobre el tema, construimos un objetivo principal, una hipótesis y después pensamos el trayecto investigativo. Es decir, el trayecto me refiero a todo lo que voy a hacer para demostrar la hipótesis y llegar a mis objetivos y cumplir mis objetivos. ¿Sí se entiende esto? ¿Sí entienden ese esquema o no lo entienden? Es una pregunta para todos y todas. Sí, profesora. ¿Los demás? ¿Las demás? Sí.
Eso espero. Yo los veo muy callados. Espero que estén aquí intentando, Estamos pensando. Luego lo que pensando. usted dice de algún otro tema, como que tratamos de Claro que sí. enfocarlo en el nuestro. Perfecto. No, 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 está bien. De hecho, no es que estemos resolviendo un problema de nadie. Estamos intentando pensar juntos para que aprendan a hacerlo. Vale. No, no es fácil, ¿eh? No es fácil hacer un proyecto de investigación. No es fácil hacer una investigación. Yo lo que quiero es enseñarlos a que ustedes sepan cómo se hace de manera general, ¿vale? A ver. Abigail, ¿cuál sería tu objetivo principal y tu hipótesis respecto a este tema sobre la trata laboral de mujeres inmigrantes indocumentadas de México, indocumentadas de México, Estados Unidos de América entre 2012 y 2020? Antes, ¿por qué ese periodo de tiempo? Ok. Escogí ese periodo de tiempo porque, como le comentaba hace un rato, estuve investigando en CONAPO y CEPAL y pues son como los años que tienen de investigaciones. Y yo creo, bueno, en mi consideración, creo que para poder hacer un estudio o una investigación en este ámbito, no es una cuestión sencilla y obviamente se requiere como distintos factores sociales, políticos, económicos dentro del país que deben de influir en este fenómeno social, de tal manera que considerando los estudios que le digo que estas organizaciones han lanzado y los periodos administrativos de la presidencia, pues supongo que no todos los periodos presidenciales son lo mismo, entonces debe de haber cierto cambio de un periodo a otro. También estoy, delimitándolo como en estas cuestiones. No sé si... Entonces sería 2012-2018, no 2020, dice. Perdón, me confundí un poco ahí, pero pues esa es como la noción que tengo de... Si esa es la noción, si esa es la medida. La medida ustedes la ponen. Cada cual tiene que tener claro que decide la investigación como quiera, como entienda, ¿eh? Y como uno pretende o sabe en la medida en que investiga y que lee sobre los temas y que busca información, sobre todo buscar información, se da cuenta que este es el periodo importante. Por eso se los hice escribir. El ejercicio de hacérselo escribir para que vean todo lo que hay detrás, que hay muchas preguntas que no se hacen, ¿no? O que más o menos lo van viendo. Por ejemplo, Abigail está diciendo, no, me interesa verlo durante el sexenio anterior, ¿no? De ese sexenio, ¿por qué? Porque tengo la intuición de que está vinculado a los comportamientos gubernamentales por periodos seccionales. Bueno, puede ser o no. Pero no escoges 8 años porque la CEPAL tenga estudios de 8 años. Regularmente estos temas se estudian más vinculados a la actualidad, chicas y chicos. Tú vinculas la actualidad, a no ser que tú quieras un periodo específico de tiempo, estudiarlo, porque en ese periodo pasó algo en específico. Por eso uno selecciona un periodo de tiempo determinado. O haces la actualidad o haces un periodo de tiempo específico porque allí hay una incidencia especial sobre algo. ¿Sí? Entonces, por eso la selección no es menor, desde el punto de vista de la temporalidad no es menor, tienen que ubicar esto. Por ejemplo, si uno quiere tratar, voy a poner un tema, la guerra contra el narcotráfico en México, ¿qué periodo de tiempo ustedes escogerían? La famosa guerra del 2006 a 2012. ¿2000 qué? En el sexenio en el que se le hizo la guerra al narco. Felipe Calderón, en el sexenio de Felipe Calderón. En el sexenio de Calderón. Exactamente. Porque el tema te lleva hacia ese sexenio. Eso no quiere decir que con Peña Nieto no hubo comportamientos no iguales, pero tampoco se eliminaron los tipos de comportamientos que hubo antes. Pero justamente esa guerra civil que armó Calderón, que al final no es otra cosa que el apoyo a unos grupos respecto a otros, también está estudiado, pues evidentemente me voy a meter ahí porque sé que ahí es donde está la esencia, ahí fue donde empezó justamente, él tomó posesión en septiembre, en noviembre empezó el proceso, ¿no? Y entonces, ¿cómo se comportó en todos sus sexenios este proceso? ¿O qué quiero yo saber sobre esta guerra? ¿O qué voy a analizar, no?
¿Sí se entiende? Es lo mismo cuando ustedes eligen sobre un tema la temporalidad. Es igual. Si es anterior a la actualidad, tiene que haber una razón, tiene que haber algo que motive ese periodo de tiempo. Por eso, cuando analizamos el primer punto con Yulisa, no tiene mucho sentido pensar esto de tantos años sin el feminicidio, sino a lo mejor el último año para ver respecto a otros si aumentó, si no aumentó, por qué aumentó el feminicidio. Igual que el tema de la inseguridad del municipio de Catepec, por ejemplo, ahí Bon sí selecciona, dice, es que de 2017 al 2020 está declarado el municipio más violento del país. Ah, bueno, eso es una razón válida. ¿Está bien? Bueno, ¿cuál sería tu objetivo principal, Lisette, Abigail? Ok, mi objetivo principal es demostrar cuáles son las condiciones que generan que una mujer mexicana emigre a Estados Unidos y por qué es más susceptible a la trata laboral a diferencia de un hombre mexicano. Ese sería mi objetivo. No sé si le parece bien o me podría dar un punto de vista de qué cambiarlo. A ver, ¿lo repites? Demostrar. ¿Cuáles son las condiciones? A ver si se quita, vamos a quitar un poquito la palabra demostrar, pongan más analizar para que sea un poquito más completo, ¿no? Analizar, a ver. Ok, entonces quedaría analizar cuáles son las condiciones que generan que una mujer mexicana emigre a Estados Unidos y por qué es más susceptible a la trata laboral, a diferencia de un hombre mexicano. Analizar, no cuáles, analizar las condiciones por las cuales las mujeres mexicanas son susceptibles de trata laboral. Las mujeres migrantes mexicanas, ¿no? Las mujeres migrantes indocumentadas, porque ese es el sujeto que tienes puesto ahí. Ok. Mujer migrante indocumentada no es lo mismo que mujer migrante, ni mujer. Son 3 condiciones. ¿Lo estás poniendo por algo específico? Pues había escrito que una mujer inmigrante indocumentada por el hecho de que una mujer que no tiene pues su documentación legal para poder estar en Estados Unidos es más propensa a que sea explotada laboralmente, ya que pues no puede como tal contar con algo que la respalde estando en Estados Unidos, aunque se conoce que existen los derechos humanos, pero pues se complica un poco el tema ahí. Entonces por eso me enfoqué más en... Los que menos derechos humanos tienen son los migrantes. A ver, Lisette, para que entendamos que no hemos hecho tampoco la delimitación semántica, inmigrantes son las personas que inmigran y vienen hacia México. O si tú estás investigando desde Estados Unidos, ¿no? Entra, que van. Luego entonces son migrantes. Se van. Para quitarte ese problema, pones mujeres migrantes y punto. ¿Vale? Vale, está bien, profesora. Pero es que eso se llama delimitación semántica. Eso es lo que dice el autor. Cuando tenemos el tema, tenemos que ver que estamos hablando de conceptos. Trata laboral, ya tienes el concepto. Mujeres migrantes indocumentadas es otro concepto. Fíjense, eso es un concepto único, ¿eh? No es que sean mujeres por un lado, migrantes por otro, indocumentadas por otro. No, no, no. Eso es un concepto que está en el tema. Tienen que tenerlo claro. Y en este caso serían mujeres migrantes indocumentadas. Yo estoy de acuerdo contigo, están mucho más susceptibles y vulnerables a ser sometidas a trata laboral. De México a Estados Unidos, el lugar y el periodo, sí creo que es demasiado. Tendrías que buscar la razón por la cual escoges un periodo específico. El objetivo es demostrar, como decías tú, analizar, vamos a decirlo así, analizar, vamos a decir mejor así, analizar las condiciones. ¿Lo podemos repetir? A ver, lo voy a poner acá. Dime. Analizar las condiciones por las cuales se genera que una mujer mexicana emigra a Estados Unidos
y por qué es más susceptible a la trata laboral a diferencia de un hombre mexicano. Analizar la trata laboral en las mujeres migrantes indocumentadas mexicanas en Estados Unidos. En la actualidad. O analizar el fenómeno de la trata laboral en las mujeres migrantes indocumentadas mexicanas de Estados Unidos en la actualidad. Corazón, ¿vas a tener los datos de todo Estados Unidos o mejor escoger un solo espacio o un espacio específico? Si hiciste la investigación, ¿hay a lo mejor algún estado específico que sería más válido escoger? Pues sí sí encontré un mapa dentro de mi investigación de los estados norteamericanos en los que hay mayor trata laboral de personas inmigrantes. Deme un segundo, espérame. Porque es que con analizar un estado puedes tener todos los parámetros de conductas generales de los demás. No necesitas analizarlo todos. Y no sé si todos tienen trata laboral. Yo diría que la trata laboral se da más bien en los estados fronterizos. Regularmente. Que es a donde pasan los migrantes, las mujeres migrantes indocumentadas. Sí. A ver, para que vean acá, miren en lo que redacté acá del objetivo de Lisette. Objetivo principal, analizar el fenómeno de la trata laboral en las mujeres migrantes indocumentadas mexicanas en Estados Unidos en la actualidad. Es suficiente. No tienen que poner todo lo que quieren hacer. Es el objetivo principal. Por eso después hay objetivos específicos, que son las oraciones tópicas. Las famosas oraciones tópicas que son objetivos. ¿Qué voy a hacer de manera específica con ese objetivo principal? Ahorita vamos a desgajarlo. Estoy escogiendo a Lisette, que tienen bastante investigado el tema, ¿no? A ver, hipótesis. De lo que tú leíste, ¿cuál es la hipótesis principal, Abigail? Ok, como hipótesis tengo que una mujer mexicana que emigra a Estados Unidos es más vulnerable a trata laboral a diferencia del hombre. ¿Por qué? Porque en los estudios los censos de población, se han calculado que existen en México más mujeres mexicanas que hombres, además de que las mujeres, es mayor cantidad, en los últimos años han sido más mujeres las que han migrado a Estados Unidos que varones, además de que son las que son más susceptibles a la explotación laboral en cuestión de que son sometidas a trabajos domésticos o en el campo, son donde más las usan. No sé si me doy a explicar un poco. Sí, te estás explicando muy bien. En este sentido, vamos a analizar el fenómeno de la trata laboral en las mujeres migrantes indocumentadas mexicanas en Estados Unidos en la actualidad. Yo diría que habría que pensar más los estados fronterizos, quizás, y más si estás tocando temas de agricultura, del campo, más todavía, son donde trabajan realmente. Cuando digo fronterizo, puedes escoger la frontera, quizás a lo mejor tienes un estado específico en el centro, más bien hacia arriba de Illinois, por ahí, que también hay mucha agricultura. Pero habría que ver hasta qué punto las mujeres migrantes indocumentadas llegan hasta allá y hasta dónde llegan. Esa es una información que hay que buscar para ubicar bien el espacio. Me parece que mujeres migrantes mexicanas desde México hacia Estados Unidos en general es demasiado amplio. A ver, la hipótesis, tu hipótesis va más vinculada al tema patriarcal, a un tema patriarcal. Hay
Las mujeres son más sometidas a trata laboral que los hombres, eso es lo que estás diciendo. Porque tu concepto de trata laboral justamente está vinculado a obligaciones, vejaciones, incluso hasta tipo secuestro, ¿no? Porque realmente las obligan, les hacen hacer servidumbre sin pagarte, pues es un secuestro. Y eso está muy vinculado sobre todo a temas de que, bueno, si te vas, te denuncio y te deportan. Cosas así, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, nos quedan 2 minutos. Vamos a seguir trabajando estos temas. Tienes que pensar, entonces, todavía hay que pensar más el objetivo y la hipótesis en función de este elemento patriarcal o ver cuáles son los elementos. Puedes dejarlo muy general así, analizar el fenómeno de la trata laboral y en la hipótesis de afirmar que la trata laboral en las mujeres migrantes mexicanas en Estados Unidos, por ejemplo, son sometidas o son causadas más bien, causadas por fenómenos patriarcales. Esto tienes que definirlo tú. Yo estoy aquí poniendo algunas de las cosas que dijiste, ¿no? Y que se supone que tú vas a demostrar. Piénsalo un poco más y sería la afirmación, sería esta. Luego, entonces, si este es la hipótesis, el objetivo sería analizar el fenómeno de la trata laboral en las mujeres migrantes indocumentadas mexicanas de Estados Unidos en la actualidad desde la violencia de género. Porque se supone que ese es tu análisis. Lo estoy poniendo como ejemplos, ¿eh? No quiere decir que es lo que vaya a hacer, ni mucho menos. Piénsenlo un poco más, ya se va a acabar la clase, por favor pasen la lista. Y ya saben, aquí tengo el documento, les pido que sigan pensando, lean los textos de Dieterich, lean también el texto de Galván, que también les puede dar elementos. Y recuerden, si quieren también ustedes sobre este mismo documento, pueden trabajar así, su objetivo principal, su hipótesis en cada uno de los temas y venir con cuestiones mucho más, ya hoy a lo que avanzamos es que ustedes vean que hay que buscar información y tratar de acotar más los temas, ¿no? Y hacerse preguntas. ¿Qué quiero investigar sobre el tema? El qué, el cómo, el cuándo, el dónde, ¿no? El cómo y el cuándo, el qué es el problema, el dónde es el lugar, el cuándo es el tiempo y el cómo es a dónde quiero ir, qué quiero investigar, por dónde voy a ir, cómo lo voy a investigar. Entonces, esas preguntas háganselas para que vengan con más elementos y hay que leer sobre los temas, si no, no tiene ningún sentido, ¿vale? Leen un poco, infórmense un poco para poder acotar bien esta temporalidad, etcétera, y los espacios. Y a partir de ahí piensen el objetivo principal, la hipótesis principal y tiene que estar engarzada, tema, objetivo, hipótesis, ¿vale? Y después, la próxima clase seguimos construyendo objetivos específicos y les voy a dar algunos elementos más. ¿Va? Bueno, chicos y chicas, ya se acabó la clase. Gracias, profesora. Muchísimas gracias. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego, maestra. Gracias. Profesora, buenas tardes. Dime.